Ahí estamos. Bien. Vamos a orar. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más. Padre, te damos muchísimas gracias por la bendición, Señor, de estar juntos, de aprender de ti, de aprender de tu palabra, tus principios, Señor, que tú nos quieres enseñar en este tiempo. Pedimos, Dios del cielo, que tú hables a nuestros corazones, que nuestras vidas, Señor, puedan estar fundamentadas en la roca que eres tú, Cristo. Bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a estar hablando acerca de fundamentos. Vamos a estar hablando acerca de los fundamentos, ¿cierto? Del cristiano. Y esto tiene que ver, y dijimos fundamentos 1 porque hay una segunda parte de esto. Y esto tiene que ver con las cosas que a un cristiano o que sostienen la vida de todo creyente. Cuando nosotros comenzamos entramos al tiempo de pandemia, como iglesia tuvimos la oportunidad de despedir la iglesia. No sé si ustedes recuerdan, nosotros habíamos recibido información de que el domingo por la noche iban a declarar estado de emergencia. Muchas iglesias en Lima, de manera especial, decidieron cerrar digamos, ese fin de semana, no reunirse. Nosotros todavía podíamos hacerlo. Entonces decidimos reunirnos, entre otras cosas, para despedir la iglesia y un poco para explicar la dinámica de lo que se venía. Entonces, pero recuerdo, y algunas personas en este tiempo me han estado recordando, pero recuerdo que una de las cosas que, guiado por el Espíritu Santo, fui llevado a decir, y fue lo siguiente, que los que más iban a sufrir en este tiempo, en su vida espiritual, en el área espiritual, iban a ser los cristianos domingueros. Los cristianos que habían hecho de una u otra manera el ir los domingos a la iglesia, habían hecho su razón de ser en su vida espiritual. Que la única vida espiritual que tenían eran los domingos, a través de lo que sea, o lo mucho o lo poco, que Dios en su gracia depositaba en su vida los días domingos. Y eso es algo que nosotros en estos meses hemos visto, porque las primeras personas en apartarse, desviarse, enfriarse, desanimarse, abandonarse, fueron las personas que no tenían estos fundamentos en su vida o que no tenían estas prácticas espirituales en su vida, como la palabra, como la oración, como el ayuno, la adoración, ¿cierto? El servir, el testificar y por supuesto el congregarse, ¿no? Pero básicamente esto de lo que vamos a hablar hoy día, porque al no estar recibiendo de Dios directamente y siempre estar acostumbrados a depender del pastor o de algún hermano o algún líder que hable a su vida y traiga a su vida algo de Dios, entonces se empezaron como a desmoronar literalmente por falta de estos fundamentos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Para el creyente es súper importante que pueda fundamentar su vida por lo menos en estas tres prácticas espirituales que tiene que ver con la palabra de Dios, con la oración y con el ayuno. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Esto es súper importante que nosotros podamos entender. El sentido común nos indica que para que algo se mantenga firme y estable en el tiempo, cuando hablamos de una construcción, un puente, carretera, ¿cierto? Es importante invertir tiempo y dinero en los fundamentos. El día viernes hubo un ventarrón en la ciudad. Y el día de ayer lanzaron la noticia. ¿Cuántos se acuerdan del edificio de salud que está al costado de
de la plaza de armas, ese armatoste azul. Parece ser que ese viento que ha venido casi termina de tumbar toda esa edificación. Cuenta la historia que ese edificio quedó abandonado y no le pueden meter ni un clavo más, porque los fundamentos o las bases son deficientes. Y la vida de un cristiano sin buenos fundamentos no solamente no resiste en el tiempo, sino no resiste las dificultades. Entonces, cuán importante es en la vida del creyente, en nuestras vidas, si hay algo en lo cual nosotros deberíamos estar invirtiendo nuestro tiempo. Tiempos como estos, mis amados, que yo les felicito por sacar el tiempo. Mi pastor, el pastor Fabio, siempre me decía algo que comparto siempre con todos, ¿no? Que uno siempre tiene tiempo y dinero para lo que realmente uno quiere. ¿Sí? Y este tiempo que usted está invirtiendo para aprender y para fundamentar su vida va a ser clave y le va a ayudar en momentos de crisis, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, dice, en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces vamos a estar hablando en esta noche acerca de estos 3 fundamentos. Estos fundamentos que son clave, como les decía, para la vida del creyente, para cada uno de nosotros. Toda persona que quiere tener una vida estable ha de observar estos fundamentos. Y el primero de ellos tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios. Uno de esos pilares que sostiene la vida del creyente tiene que ver con esto, con la palabra de Dios. Y aquí quiero compartir algunas cosas que son, yo creo, muy relevantes para esta lección, hablando de la palabra de Dios. Y lo primero tiene que ver con que nosotros debemos entender la importancia que tiene no solamente la lectura como mínimo de la palabra de Dios, sino también el estudio. Mire, algo que como iglesia nosotros hace varios años hemos establecido es el plan de lectura bíblica. Y no solamente para leerlo de manera religiosa, y no damos este plan de lectura bíblica porque no tenemos nada más que hacer o porque simplemente queremos fregar en la vida, sino porque entendemos que la palabra de Dios y su estudio es parte vital de nuestro crecimiento espiritual. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Permítanme leer ese pasaje, por favor. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Quiero leerlo en la versión que leen los que van a ir al cielo, o sea, la Reina Valera. ¿Cuánto dicen amén? Mire lo que dice. También, versículo 16 dice, a ver, estamos aquí. Ok, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, ¿para qué? Para enseñar, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunas palabras que debemos observar nosotros dentro de lo que Pablo está aconsejando a su discípulo, a este joven pastor de Éfeso, Timoteo, porque Timoteo era un joven pastor en la ciudad de Éfeso, y mira el consejo que le da Pablo, ¿sí? Y yo quiero resaltar alguna de esas palabras. Y lo primero que Pablo le está diciendo y que apunta es a lo siguiente: toda la escritura. Si nosotros queremos tener una vida sólida, mis amados, debemos observar. No solamente debemos conocer, pero debemos
de observar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Algunos dicen, no, es que a mí me gusta el Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es muy malillo. No, 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 no. Todo. Algo que yo aprendí cuando llegué a la iglesia es que la Biblia uno lo lee de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para tener un panorama completo. No es que leemos la Biblia las partes que más nos gusta o que más nos conviene. No leemos la Biblia solamente aquellas partecitas que hablan del amor de Dios o que hablan de que me va a prosperar o que me va a sanar y de que me va a amar y de que el Señor que soy la niña de sus ojos. No solamente esas partes bonitas que nos gusta a todos, sino que debemos exponernos a todo el consejo de Dios. Mire, la palabra dice que toda la Escritura. Y nosotros debemos estar determinados en nuestras vidas a exponernos. Pablo enseñaba en 1 Corintios capítulo 5 de que las cosas que se escribieron, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nos han dejado a nosotros ejemplo para que nosotros no cometamos las mismas pecados y no tomemos las mismas malas decisiones que los antiguos cometieron. Hay mucho consejo allí. Cuando uno lee a los profetas, hay mucho consejo, mucha amonestación, mucha advertencia. Cuando uno lee Proverbios, hay mucha sabiduría allí. Sabiduría para criar a los hijos, sabiduría para manejar nuestras finanzas, las relaciones interpersonales. Toda la Escritura es inspirado por Dios. A algunos no les gusta leer Apocalipsis, les da miedo, ¿sí? Pero fatal es. Más bien, va leyendo Apocalipsis para que sepa lo que va a venir próximamente y no le agarre por sorpresa, ¿cierto? Toda la Escritura. Otra palabra que quiero resaltar, o que Pablo resalta, dice inspirada. ¿Por qué leemos toda la Escritura? Porque sabemos que la palabra de Dios está inspirada. La Biblia no solamente es un libro que inspira, sino que es inspirada por Dios mismo. Esta palabra inspirar viene del griego soplar. Y nosotros sabemos que Dios sopló a los escritores de la Biblia para que de manera inspirada ellos escriban lo que Dios les daba. Por eso cuando nosotros nos exponemos a la Biblia, no es como cualquier libro. Algo pasa en nuestras vidas. Me gusta pensar que cuando yo leo la palabra de Dios, ese mismo soplo que Dios dio a los escritores de la Biblia y que los llevó a escribir, ese mismo soplo se transmite a mi vida cuando me expongo a la palabra de Dios. Por eso es que cuando yo leo la Biblia, mi vida algo pasa. ¿Cuántos están conmigo? Algo ocurre, es como que estoy sintiendo, que es como que me aflijo, me emociono. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos aquí mientras leían la Biblia se han puesto a llorar en algún momento? ¿Le ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En ese momento, en ese mismo momento, Dios está soplando aliento de vida sobre tu vida, trayendo sanidad, trayendo revelación, porque la palabra de Dios es inspirada, soplo de Dios sobre tu vida. Pero la palabra de Dios dice que es útil. Es útil. ¿Sabe qué significa eso, mis amados? Que sirve. La palabra de Dios funciona. Si usted se expone a la palabra de Dios, va a ser útil para su vida. Va a ser útil para usted. Usted va a recibir un beneficio al exponerse a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿por qué decimos que es útil? Porque la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 1:23, hace que el cristiano o que una persona nazca de nuevo. Romanos 10:17 dice que hace que una persona tenga fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír
Y el oír por la palabra de Dios. Algunos dicen, pastor, no tengo fe. He decaído en mi fe. ¿Estás leyendo tu Biblia? No, he dejado de leer mi Biblia. No me sorprende que no tengas fe. Porque la única forma que tú puedes crecer en fe y fortalecer tu fe es leyendo la palabra de Dios, exponiéndote a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para ayudarte a crecer en fe. Pero lamentablemente muchas personas, cuando se desaniman, lo primero que hacen es botar la Biblia, abandonar la palabra de Dios. Pero la Biblia es útil porque nos hace crecer en fe, hace que tengamos fe. La Biblia es útil porque juzga nuestro corazón. La Biblia es útil porque es la semilla que cuando es sembrada en nuestras vidas trae un fruto. Pero mire esta otra palabra. Dice que la palabra es inspirada por Dios, es útil, o sea, sirve. Y usted se preguntará, ¿para qué? Para enseñar. ¿Cuántos acá quieren aprender algo? Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos ser mejores padres? ¿Cuántos queremos ser mejores esposos? Nosotros, ¿cuántos queremos ser mejores cristianos? Nosotros hablamos siempre esto. Nosotros hablamos siempre esto con mi esposa y mi esposa cuenta esto como testimonio de que había un temor que ella tenía, interesante, había un temor que ella tenía y que yo también tenía. Ella tenía un temor válido, digo yo, ¿cierto? Pensando en el matrimonio. Y muchos de ustedes conocen el testimonio de ella, pero ella decía, yo nunca he visto yo no sé cómo voy a ser una buena esposa, porque nunca he estado lo suficientemente consciente para ver cómo una esposa debe tratar a un esposo. Y lo poco que vi de pronto no era muy saludable. Y ella por eso dice que le tenía un poco medio de recelo al tema del matrimonio. En mi caso, yo decía, híjole, y los hijos, ¿cómo voy a hacer con eso? Yo no tenía muy buenos recuerdos de mi papá siendo papá. Y los pocos recuerdos que tenía, yo decía, ay, no quiero repetir la historia. Y recuerdo que nuestros pastores, a ella por su lado y a mí por mi lado, siempre nos decían esto, que no importa que hayamos tenido alguna carencia de figura o de ejemplos en estas áreas de cómo ser un buen papá o cómo ser una buena esposa, la palabra de Dios nos enseña los principios y nos da los parámetros sobre el cual nosotros podemos edificar una familia, ser buenos padres, ser buenas mamás, ser mejores esposos, mejores esposas, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores empleadores, mejores cristianos, mejores profesionales. La palabra de Dios nos enseña principios, nos enseña principios. Yo no sabía cómo manejar el dinero. Gracias a Dios, mi esposa eso sí aprendió muy bien en casa. Gloria a Dios por eso. Pero muchas de las cosas que no sabíamos, lo aprendimos de la palabra de Dios. Yo he tenido que romper ciertos patrones en mi forma de aprender, de mi crianza, para poder establecer principios financieros en mi vida, de cómo relacionarme con la gente. Pero la palabra de Dios nos enseña. No hay nada que la palabra de Dios no te pueda enseñar. Por eso dice la Biblia que la palabra es útil. Pero no solamente te enseña, sino también te redarguye. Cuando hablamos de esta palabra redarguir, lo que esta palabra quiere decir es que la palabra te advierte. Y cuando usted
se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te hace advertencias, nos hace advertencias, nos advierte de los errores en nuestra conducta, nos advierte de los errores en nuestra manera de pensar, nos advierte de los peligros. Y a veces cuando nosotros vamos por los caminos de Dios y nos rebelamos, la palabra de Dios nos redarguye, nos amonesta, nos corrige, nos pone en vereda. Ya lo dije, lo que la palabra de Dios también hace es nos corrige, por supuesto. Por supuesto. Dios a través de su palabra corrige hábitos, corrige formas de pensar. Dios corrige por medio de su palabra, nos enseña a cómo volver a su camino, nos orienta hacia un camino derecho. La palabra de Dios, mis amados, tiene un carácter restaurador. ¿Okay? Cuando Dios nos corrige, no nos aniquila. La corrección de Dios siempre tiene este doble componente. Tiene la verdad por un lado, pero el amor por otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacer un paréntesis. Nunca use la palabra de Dios para condenar a la gente. Repito, iglesia, nunca use la palabra de Dios para traer condenación sobre la vida de la gente. Hay pastores que yo les digo la verdad de Dios en su cara. Gloria al Señor. Pero recuerda, la verdad debemos aprender a hablarla en amor. Y la palabra de Dios y Dios mismo cuando nos corrige a través de su palabra, su corazón es volver el corazón del pecador o del que cometió la falta al Señor. Y el corazón de Dios es llevar al pecador al arrepentimiento y a una restauración. No use la palabra de Dios para condenar. Pero la Biblia, por supuesto, es súper útil porque nos corrige. ¿Cuántos están contentos de que el Señor nos corrige? ¿Cuántos han recibido la corrección del Señor? Mire, yo doy gracias a Dios por la corrección del Señor. Porque por su corrección es que podemos nosotros encaminar nuestras vidas mejor. Pero también dice que nos instruye y nos instruye en justicia. La palabra de Dios nos instruye en justicia. Y una vez que nos encaminamos por el camino correcto, Dios no nos abandona allí, sino que nos guía a través de su palabra. Nos da instrucciones prácticas sobre cómo llevar una vida en paz y con propósito. La palabra de Dios cumple con el propósito de llevarnos y de transformar nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que nos ayuda a que nosotros seamos perfectos. Perfectos. ¿Cuántos perfectos no hay acá? La palabra de Dios nos hace perfectos. Ahora, no me malinterprete. Cuando la Biblia dice, o esta palabra aquí, cuando habla de perfección, cuando dice perfecto, tiene una connotación muy especial. Por un lado, habla acerca de una mejora de carácter. No solamente saber la Biblia, sino que nuestra vida sea transformada por la palabra de Dios. Dicho de otra forma, esta palabra perfección tiene que ver con madurez. Y si hay algo que tiene el poder para hacer madurar a la persona, es la palabra de Dios. El salmista mismo dijo, me has hecho más sabio que mis enseñadores. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos siempre están conmigo. Yo siempre digo que la madurez
no solamente lo podemos alcanzar por los años o a través de los años vividos, pero la madurez es el resultado de la exposición a la palabra de Dios. Y cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Y ese proceso no está limitado por la edad. Yo no sé usted, pero eso a mí me da muchos ánimos. Eso a mí me da mucha esperanza. Porque en lo natural, ¿sí? Las leyes naturales dice que yo voy a aprender con el paso de los años. Y voy a aprender de mis errores. Y es cierto, de los errores aprendemos. Pero yo no quiero llegar allá a los 60, 70 años, chancado, molido, lleno de errores y de experiencia. Yo quiero aprender eso ahora. Yo quiero aprender de la palabra de Dios. ¿Qué camino no coger para no tomar las decisiones equivocadas que otros tomaron? Pero eso solamente lo voy a aprender cuando me miro, como dice la palabra de Dios en la Biblia, como en un espejo. Y puedo ver y entender y advertir aquellos peligros que puedo evitar en mi vida. No tengo que aprender a la mala. Puedo aprender de los errores que otros cometieron. Y la palabra de Dios está lleno de personajes que nos enseñan y nos advierten a tomar un camino diferente. Y la Biblia, por eso decimos que nos lleva a la perfección, nos hace madurar. Y por último, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. En otras palabras, nos prepara para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos prepara para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Algunos consejos, rápidamente, algunos consejos. Ok, ya entendí, pastor, la importancia de la palabra de Dios. Es importante leer toda la palabra, es inspirada por Dios, es útil, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia, me lleva a la madurez y me prepara para cumplir con el llamado y el propósito de Dios en mi vida. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Por dónde comienzo? Rápidamente, por favor. Lo primero que usted tiene que hacer para disfrutar la Biblia, consígase una Biblia. Consígase una Biblia. Y en esta mañana, ¿sí? Para las primeras 2 personas que no tienen Biblia y que me hacen llegar la tarea hasta el día de mañana, miércoles, yo tengo una Biblia para usted. Si usted no tiene una Biblia y me hace llegar mañana hasta antes de las 12 de la noche la tarea de esta lección, yo tengo una Biblia esperando para usted. Si es que no tiene Biblia, ¿ok? No sea, como dicen por allí, angurriento, arrepiéntase, ¿ok? Estoy hablando para los que no tienen Biblia. Y tú dices, ay, no tengo Biblia. Y tenemos, ¿cuántas, amor? Ofertas. 2 Biblias. 2 Biblias para usted, que puede pasar por la oficina a recogerlo. ¿Estamos allí? ¿Ok? Consígase su Biblia. Física, siempre es bueno tener física. Si no, usted puede descargar un aplicativo de YouVersion para que lo tenga en su celular, en su tablet, en algún dispositivo, pero siempre es bueno tener una Biblia de papel. Es muy barata, por si falla el internet. Es muy barato, ¿sí? Hay Biblias muy asequibles que usted puede conseguir. Vale la pena conseguir una Biblia. Lo segundo que tiene que hacer es ore. Antes de leer la Biblia, ore, que Dios bendiga su palabra y que le hable. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y acabamos de ver eso. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, nosotros creemos que cuando nos exponemos a ella, Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Ore que Dios le hable, que Dios le hable, le revele una verdad, le revele un principio. Lo otro que usted tiene que hacer o puede hacer, avance en los pasajes que entiende y deje para otro momento aquellos pasajes difíciles. La gente siempre dice, pastor, es difícil la palabra de Dios. No entiendo la palabra de Dios. Y yo no sé si a veces son excusas, porque la Biblia dice, no robarás. Y yo pregunto, ¿qué parte de no robarás no entendiste? ¿Qué parte de amar a tu prójimo no se entendió? Es verdad, hay pasajes en la Biblia que son muy complicados, no solamente leerlos, sino también entenderlos, pero también, peor aún, interpretarlos. Sin embargo, hay muchas partes de la Biblia, ¿sí? Muchas partes de la Biblia que sí se dejan entender con facilidad. Porque Efesios capítulo 5 al esposo le dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Clarísimo. A la esposa le dice, sométase al esposo. Clarísimo. A los hijos le dicen, obedezcan a sus padres. Clarísimo. A los padres les dice, padres, instruyan a sus hijos en el temor del Señor. Padres, no exasperen a sus hijos con promesas que no van a cumplir. ¿Qué parte no entendemos? Hay muchas partes que son fáciles de entender. Aplique esas partes que entiende a su vida. Y las que no entiende, déjale a un lado. Como dije, el Señor en el tiempo le va a traer revelación, le va a traer madurez para poder entender ciertos pasajes. Alguien me dijo alguna vez que uno lee la Biblia como comer pollo. Uno nunca comienza por el hueso. Uno primero comienza por la pechuga, agarra la carnecita. No, lo primero que huele es el pellejo. ¿Qué pecado? Arrepiéntase, ¿no? Uno empieza por el pellejo, después entra por la carne y el hueso después al último le deja para chupar la médula ya. Pero uno no comienza chupando el hueso, uno siempre comienza por lo más sencillo. Cuando lea la palabra de Dios, deje a un lado lo que no entiende y continúe leyendo lo que sí entiende. ¿Estamos allí? Otra cosa, cuando usted está leyendo la Biblia, es muy importante que usted busque hechos, que usted busque los hechos, ¿no? Haga preguntas, ¿no? Ejercicios básicos de comprensión, lectura. Pregunte quién escribió, qué cosa escribió, a quiénes escribió, dónde escribió esto, dónde estuvo, por qué, con qué propósito, cómo, ¿sí? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Por qué? ¿Para qué? Haga muchas preguntas al texto cuando usted está leyendo. Aquí no importa qué tanto lee la Biblia. Uy, pastor, he leído esta mañana 10 capítulos. Amén. Dime un versículo que te llevas a casa. Dame un versículo que Dios te ha hablado. No importa cuánto hayas leído la Biblia. Lo importante es que de lo mucho o lo poco que leas, algo puedas retener y puedas tú llevarlo como un tesoro todo el día y meditar en él. Eso es lo importante y eso es lo relevante. Otro consejo, estudie, bueno, ya lo dije, ¿no? Medite, ¿cierto? Lo que acabo de decirle. Un versículo, memorícelo. ¿Qué significa esto? ¿Qué Dios me está hablando al respecto? ¿Qué puedo hacer yo con este versículo? ¿Cómo este versículo me puede ayudar a ser mejor? Medite. Lo otro, estudie la palabra de Dios y como le dije hace un momento, hágale preguntas, Otro es muy importante que no lo puse allí y no sé por qué no lo puse, pero escríbalo por favor. Ponga en práctica lo que va aprendiendo. Ponga en práctica lo que va aprendiendo. Me cuenta la historia de este pastor que un día se paró al púlpito y empezó a predicar: esposos, amen a sus esposas. Al siguiente domingo volvió a abrir su Biblia, leyó el versículo bíblico del día y les volvió a decir otra prédica: esposos, amen a sus esposas. Y así por las próximas 6 semanas. Y le pasó a este pastor lo que me pasa también a mí a veces.
que uno predica y la gente automáticamente te dice, amén, amén. Y después le preguntas, ¿y de qué predicó el pastor? No tengo ni idea, pero fue buenísimo. Imagínate a este pastor a la 6ª semana, como que uno de los hombres se dio cuenta de que por 6 semanas el pastor estaba predicando la misma prédica. Y se paró en la iglesia en media, empezando la introducción, el pastor, y le dice, pastor, momentito, ya son 6 semanas que nos estás predicando lo mismo. Esposos amen a sus esposas. ¿Hasta cuándo nos vas a predicar lo mismo? A lo que el pastor le dice, hasta el día que empiece a verte que amas a tu esposa. Mis amados, aquí la clave es aprender a poner en práctica lo que vamos aprendiendo y lo que Dios nos está hablando. Si usted no está practicando lo que Dios le está hablando, no tiene sentido el hecho de que usted lea la Biblia. No tiene sentido de que siga leyendo la Biblia. No se torture, pero si usted es de los que practica lo poco que aprende, amados, continúe así. Nunca cambie. Nunca cambie. Practiquemos lo que vamos aprendiendo. ¿Estamos allí? Ok. Vamos rápidamente. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de movernos a la siguiente área o al siguiente fundamento? Lo primero tiene que ver con la palabra de Dios. Pero lo segundo tiene que ver con la oración y vamos a hablar en un momento. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿O las preguntas lo dejamos al final? Ok, guarde su pregunta para el final, escríbalo allí a un costado y al final vamos a responder preguntas. Entonces, vamos rápidamente, por favor, a continuar con el otro fundamento. Estábamos diciendo de que uno de los fundamentos tiene que ver con la palabra de Dios, pero el otro fundamento tiene que ver con la oración. Con la oración. Esto es muy importante. Cuando pensamos en la oración, orar es súper importante. A través de la palabra de Dios, Dios nos habla. Pero a través de la oración somos nosotros los que hablamos a Dios. A través de la palabra, Dios revela su corazón y sus planes para nosotros. A través de la oración, nosotros le revelamos nuestro corazón y le contamos a Dios de nuestros planes y de nuestros sueños. Tú dirás, ay, es que Dios ya sabe. Él conoce mi corazón. Él conoce mi mente. Yo quisiera saber, los que somos padres, cómo nos relacionamos con nuestros hijos. ¿Será que tú sabes todo lo que pasa en el corazón y en la mente de los hijos y suples todas sus necesidades? ¿O será que tus hijos a veces verbalizan sus necesidades y tú recién los atiendes? Dios Padre es como nosotros, de hecho, es mejor que nosotros. La Biblia dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor nos dará el Espíritu Santo, en este caso, a los que le pedimos? Es muy importante pedir, es muy importante verbalizar, es muy importante que podamos expresar lo que está en nuestro corazón. Algunas cosas importantes pensando en la oración, cositas que te deben animar a orar. Lo primero, como dice Mateo 7:7, es que tú tienes que saber que Dios escucha las oraciones. Salmo capítulo 5 también habla de que Dios oye nuestras oraciones. Es verdad que a veces no tenemos la fe suficiente como para orar y sentimos que nuestras oraciones no traspasan el techo, o nuestro cielo raso, o nuestro techo digno, lo que sea, ¿cierto? Pero déjame decirte algo, Dios escucha las oraciones. Es una de las razones por las cuales oramos, porque tenemos la confianza de que el Señor escucha, oye nuestras oraciones.
Lo otro que nosotros debemos también entender es que no solamente Dios escucha nuestras oraciones, pero Dios también quiere responder, contestar a esas oraciones. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, nos enseña esta realidad. Permíteme leerlo. Y si me fuere, yo prepararé lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Perdón, 13, no 3, estoy leyendo mal, perdónenme. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué nosotros oramos? Porque Dios quiere revelar cosas. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Cuántos queremos? Y en este tiempo, mis amados, un pequeño paréntesis. Este es un tiempo de mucha incertidumbre para nosotros los cristianos y los pastores y los líderes. Y no hablo por mí, hablo por otros líderes con los cuales tenemos conversaciones y con otros líderes en otras partes de otras iglesias, otras denominaciones. El tiempo que se viene es muy incierto en muchos sentidos. Y una de las oraciones que nosotros debemos estar haciendo es, Señor, revélame qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene para la iglesia? ¿Qué es lo que viene para mi ciudad? ¿Qué es lo que viene en la economía? ¿Qué es lo que viene para el pueblo de Dios en el mundo? ¿Serán estos los tiempos de lo cual está hablando Mateo 24, 25? ¿Serán estos tiempos de los cuales se nos ha advertido en las profecías bíblicas, tanto en Daniel como en Ezequiel, como en Apocalipsis? Señor, revélanos cuáles son los tiempos. La conferencia que estamos nosotros estudiando o viendo una vez al mes y que mañana está cordialmente invitado para tomarlo, tiene el título siguiente: Comprendiendo los tiempos. Porque si hay algo que nosotros debemos estar haciendo es orando por la capacidad sobre nuestras vidas de comprender el tiempo que estamos viviendo. Pero Jeremías 33 dice que Dios tiene cosas ocultas que te quiere revelar. Y me anima mucho cuando Giselita y los que la conocen a ella se meten en oración y a veces no sabemos. Y es lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo. La gente pregunta, pastor, ¿cuándo vamos a abrirnos? ¿Cuándo vamos a empezar? Y aquí, allá, la iglesia, y abre, ya, vamos de una vez. Todo el mundo lo está haciendo. Momentito. Estamos buscando sabiduría porque Dios tiene un plan. Vizcarra no tiene un plan. El gobernador no tiene un plan. Pancho Sanjurjo, peor. ¿Sí? Y los pastores con los cuales yo hablo en la ciudad no tienen un plan. Pero Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor quiere revelar su plan a sus hijos. Eso te incluye a ti. Pero esa revelación es el resultado de una vida de devoción y de oración. ¿Cierto, amor? ¿Estamos ahí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué debemos orar? Porque los que buscan a Dios no salen de su presencia con las manos vacías. Hebreos capítulo 11 dice que todo aquel que se acerca debe creer que el Señor existe, lo va a hallar. Y Él es galardonador de los que le buscan. Si usted busca a Dios, el Señor va a recompensar esa búsqueda. El Señor va a recompensar esa búsqueda. Y yo lo leo este pasaje de la siguiente manera. Siempre me gusta mirar los pasajes al revés, no de una forma negativa. Si Dios recompensa a los que le buscan, ¿qué cree usted que va a pasar o que pasa con los que no le buscan? No recibe recompensa. Pero nosotros somos a veces tan frescos que no buscamos a Dios y encima queremos que nos recompense. No, señores, no funciona así. Hebreos 11:6 dice, léalo en su Biblia.
Él recompensa a los que le buscan. Él es galardonador. ¿Cuántos queremos ser recompensados? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos queremos ser recompensados? Busquémosle a Él. Busquemos de Él en oración. Y en Santiago 1, 5, 6 habla acerca de cómo Dios, o cómo es el carácter de Dios, ¿no? Y este es el Dios en el cual nosotros debemos elevar nuestras oraciones, ¿no? Dice que el que necesita sabiduría, ¿cuánto necesitamos sabiduría? ¿Cuánto necesitamos sabiduría en este salón, en este room? Los que necesitan sabiduría, pídaselo a Dios. No vaya al brujo, no vaya al chamán, no vaya donde la Ágata, no vaya donde la Josie, ¿cierto? Y gloria a Dios por los pastores, ojalá tienen un buen consejo para ti. Pero antes de ir incluso a los pastores, busque sabiduría en Dios. Porque dice la palabra, el Señor lo da de manera abundante y sin reproches. De manera abundante y sin reproches. Dios es un Dios generoso. ¿Cuántos están contentos por eso? Y Dios cuando nos bendice a manos llenas. Él no es, como decimos los loretanos, michico. Dios no es un Dios michico. ¿Se entiende eso? No es un Dios tacaño. ¿Sí? No es un Dios agarrete. Si buscas de Él, quieres sabiduría, el Señor dice, tenga a manos llenas. A manos llenas. Una pequeña guía de oración. Bueno, un pasaje más allí. Bueno, ya lo mencioné, ¿no? La palabra dice, cuánto más nuestro Padre quiere bendecirnos con lo bueno, como dice Lucas, ¿no? Cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar buenas cosas si nosotros le buscamos. Una guía rápida de oración. Si usted dice, ok, pastor, y este día es importante orar, voy a empezar a partir de mañana a orar. Hoy día en la noche voy a empezar a orar, estoy decidido. Pero, ¿cómo oro, pastor? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no hago? A ver, ¿cómo se come esa situación? Vamos rápidamente a una guía de oración. Número 1, cuando usted ore sin vainas, sin vanas repeticiones. ¿Ok? O sea, no le esté dando la vuelta, lo mismo, Señor, Padre, y lo mismo, siempre. Imagínese qué aburrido sería. Si yo todos los días me levanto, hola Giselita, ¿cómo estás? Te amo mucho, ¿todo bien? Al día siguiente, hola Giselita, ¿cómo estás? Te amo mucho, ¿todo bien? Hola Giselita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dame desayuno. Hola Giselita, te amo mucho, ¿todo bien? 365 días del año durante 70 años de mi vida cristiana. Qué aburrido. Lo mismo todos los días. Vamos. Cuando usted conversa con alguien, salvo que tenga muletillas como el pastor, que dice di a cada rato. Salvo que cuando usted habla con alguien, salvo las muletillas, usted no usa vanas repetir. Usted no repite lo mismo varias veces. ¿Por qué cuando oramos repetimos lo mismo? Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Hable de su corazón. Esto siempre le decíamos a nuestros hijos desde pequeños. Ay, papá, no sé orar. Habla de tu corazón. Habla lo que está en tu corazón. Habla con Dios como si estuvieras hablando con tu mejor consejero, con tu mejor amigo. No uses vanas repeticiones. No vas a impresionar a Dios. Lo segundo, cuando usted ore, ore en el nombre de Jesús. Ahora, esto no es una fórmula mágica, ¿no? Señor, dame 1,000,000 de soles en el nombre de Jesús. Eso no significa que lo vas a tener. Pero la Biblia sí dice que cuando nosotros oramos al Padre, cualquier cosa que está de acuerdo a su voluntad, a su corazón, el Señor lo va a hacer. Y por eso es que nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Porque no venimos nosotros en nuestro propio nombre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿A quién le hemos ganado? Como dice ahí una conductora, a nadie. Pero si venimos en el nombre de Jesús, Jesucristo ganó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros, cuando oramos, cualquier cosa que nosotros pidamos, nosotros oramos
en el nombre de Jesús. El Padre Nuestro es un ejemplo, es una muestra de cómo Jesucristo oró. Hay un libro que se llama Ni tan solo una hora, de Larry Lea. Ni tan solo una hora, búsquelo en el Google, puede ser que lo encuentre. Pero me encanta porque Larry Lea hace un libro de la oración del Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro no fue diseñada para que sea la oración, como por años equivocadamente lo hemos utilizado, para repetirlo todos los días. El Padre Nuestro, de hecho, es una guía de oración, es un ejemplo de cómo es un bosquejo de las diferentes segmentos. ¿Cómo lo llamo esto, amor? Segmentos, partes. Gracias, Natán. Las diferentes partes que debería llevar una oración. En el Padre Nuestro, Jesús nos está diciendo allí que la oración debe tener adoración, alabanza, debe tener gratitud, debe tener arrepentimiento, ¿cierto? Debe tener reconocimiento del carácter de Dios, reconocer su santidad, reconocer nuestra pecaminosidad, ¿cierto? Debe tener perdón por otros, debe tener peticiones. El tema es que nosotros cuando oramos de frente vamos a la petición, nos olvidamos de la adoración, nos olvidamos de exaltar a Dios, nos olvidamos de confesar pecados y de frente queremos orar. No, el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo estoy aquí en la tierra, soy mortal. Así que cualquier cosita que yo crea que tengo y que me hace a mí el chacho de la película, no. Dios está en los cielos y tú estás bien aquí en la tierra. Ubícate. Santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. No hay otro como tú. Medita en su santidad. Reconoce que tú eres pecador y no te puedes acercar a Él, que Cristo es el medio. Señor, tu nombre te glorifico. Venga tu reino, Señor, que no se haga mi voluntad. Señor, cambia mi carácter porque soy vehemente, soy testarudo, Señor. Que tu reino venga a mi vida, que tu reino venga a mi familia, que tu reino se establezca en la vida de mis hijos, que tu reino se establezca en mi casa, en mi ministerio, en mi ciudad, en mi empresa, en mi trabajo. Señor, que tu reino venga porque tu reino de paz, de justicia, de amor, lo transforma todo y mi vida necesita ser transformada. No es solamente venga tu reino, haga tu voluntad. No, 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 no. Detente un poquito. Para el carro. ¿Qué más dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Reconozco que yo siempre quiero hacer lo que me da la gana. Pero, Señor, no se haga mi voluntad. Que se haga tu voluntad en este trabajo, en este proyecto, en la vida de mis hijos, en mi matrimonio, en el ministerio. Esto es lo que yo quiero hacer, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué más dice la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra. El pan nuestro de cada, recién pide, mira, ve. El pan nuestro de cada día, Señor, mi trabajito, que me salga bien mi negocito, que pueda vender mi Unique, mi Dupré, que pueda vender ¿qué cosas qué más están vendiendo? Mi Yambal, que venda mi aguaje, que no sé lo que sea que vendas. Ya, lo que sea que vendas. Que venda lo que sea que vendas. Señor, tu provisión para mi vida. Tu provisión. Dame el pan de cada día. Perdona mis pecados, Señor. Te confieso esto, Señor. Y también esto, te confieso. Mira todo lo que, Señor, perdóname por fallar. Y perdono también a los que me han ofendido. ¿Sí? El Padre Nuestro es un bosquejo. Es un bosquejo. Otro día vamos a predicar del Padre Nuestro. Pero úsalo como guía. Cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Qué más debemos que tener en cuenta de la oración? Es que a Dios oramos solamente. A Dios Padre, a Dios Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. No, acá no hay otro acá no hay otro, hermano. Mire, cuando usted va a buscar al dueño de casa
Usted quiere hablar con el jefe de casa. Usted no quiere hablar con, como dicen por allí, ¿no? Usted quiere hablar con el dueño del circo y no con los payasos, con todo respeto. Y si Jesucristo ha hecho el acceso para que, y entrada para que hable directamente con el Padre, no pierda el tiempo. A mí me causa gracia y a veces un poco de pena, a veces me da un poco de cólera, cuando la gente me dice, ay, pastor, es que yo vengo aquí a hablar con usted porque usted como está más cerquita de Dios, y a veces yo digo, si supieran, ¿cierto? Porque a veces amanezco medio cruzado, y no, acérquese al Señor confiadamente, vaya directamente a Él, pida lo que usted, ay, pastor, pida por mí, no, ay, yo apenas tengo fe a veces para pedir por mí, vos está pidiendo por usted, arrepiéntanse, hermano, vaya usted directamente, ¿cierto? Haga lo que nosotros hacemos, le pedimos al Señor por medio de Jesucristo. Recuerde, ya lo dije, el único mediador es Jesucristo. Ore en voz alta. Yo le recomiendo muchísimo orar en voz alta, ¿sí? En la medida que pueda, siempre y cuando no le agarren a chinelazos, siempre y cuando el esposo no le bote del cuarto, la esposa no le eche agua hervida o agua caliente, ¿cierto? Trate de orar en voz alta. A mí me ayuda mucho orar en voz alta, entre otras cosas, porque yo puedo oír lo que estoy orando, ¿sabe? Orar mentalmente tiene su valor, ¿ok? Es válido. Pero le cuento una dinámica espiritual que ocurre, ¿ok? Y de pronto esto puede ser revelación para ti o no. Pero le cuento una dinámica espiritual que ocurre, mis amados. Cuando yo oro, por lo menos conmigo, y si usted se identifica conmigo, me levanta su manito allá. Pero yo cuando oro mentalmente, yo tengo muchas voces en mi cabeza. Ahora, yo como músico, sacha músico que soy, tengo oído de tísico. ¿Sí? Yo tengo el gallo de la huerta de mi vecino, que ya ese gallo es famoso. Ese gallo es un influencer, es tendencia ese gallo. Pero tengo el gallo de atrás, tengo el motocarro del frente, tengo el techo de la vecina que está talán, que no le ha clavado todavía del día viernes, ¿cierto? Tengo ¿qué más? Tengo aquí el costado del el vecino también, ¿cierto? Que está haciendo construcciones. Y tengo muchos ruidos. Y el celular suena ping, ping, los mensajes que entran, tus mensajes que entran todos los días, ping, ping, está entrando, ¿cierto? Y tengo muchos pensamientos en mi cabeza. Y fuera de las voces de Satanás que también me están hablando, ¿no? Que quién soy yo, que qué me he creído, ¿cierto? ¿Para qué horas? Tremendo pecador. ¿Cuántos han escuchado esas voces? ¿Estás leyendo tu Biblia? Qué hipócrita eres. Si ayer te has peleado con tu esposa. Ah, nada más y empiezo. ¿Cuántos están conmigo? No veo ninguna mano levantada. Me están haciendo sentir mal, hermanos. Arrepiéntanse. Yo me siento como el peor de los pecadores en este momento. Vamos. Entonces, una de las formas o una de las cosas que me ayuda a mí a eliminar esas voces de mi mente es cuando yo oro en voz alta. Y puedo escucharme lo que estoy hablando. Y te ayuda y nos ayuda a concentrarnos. Y nos ayuda a concentrarnos. Ore en voz alta. Es bueno. Y si usted sale a caminar en la madrugada, como hacer ejercicio, no, ora en voz alta. Y es importante que tú te escuchas, aparte que te ministras a ti mismo, aparte que aumenta tu fe. Vamos caminando, podemos estar en oración continuamente y como hablamos la semana pasada, eso lo hacemos cuando estamos caminando, oramos, estamos haciendo nuestra caminata para bajar de peso de la cuarentena, ¿cierto? La guata, ahí caminamos, ¿cierto? Y vamos orando, Padre, gracias Señor Jesús, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Y con ritmo todavía, ¿no? Vas allí y vas manejando bicicleta, lo que hagas, vas orando. Y si oras en lenguas, en el espíritu, mejor todavía, ¿cierto? Pero ora continuamente y cuando lo hagas, hazlo con fe. Hazlo con fe. Las oraciones nunca, nunca, nunca regresan vacías. Las oraciones nunca regresan vacías. Otra cosa muy importante, cuando estamos hablando nosotros de la oración y de la palabra, es muy importante tener un diario devocional. ¿Qué es un devocional? ¿No? En la iglesia siempre se habla, ¿has hecho tu devocional? ¿Qué es devocional?
devocional es este tiempo donde tienes con Dios para hacer dos cosas: orar y leer la Biblia. Y todo creyente que quiere fundamentar su vida y que quiere en este tiempo de pandemia, de encierro, donde no tenemos todas las ayudas espirituales del pastor, del líder, del hermano, de la hermana a la mano, ha de refugiarse en su diario devocional. ¿Qué cosa hago yo allí? Leo una porción de la Biblia. Como iglesia tenemos un plan de lectura bíblica. Si no lo tienes, entra ya a la página de la iglesia, por favor, Iglesia Cuadrangular, ahí hay planes de lectura bíblica, o si no, está en los diferentes grupos. Tenga un plan, maneje un plan. Ay, pastor, yo tengo mi propio plan. Cuando la gente me dice que tiene su propio plan, lo que me está diciendo, lo que yo leo, mis antenitas de vinil detectan que no tienes ningún plan. ¿Ok? Entonces, y si lo tienes, pues Dios te bendiga. Y ojalá que como iglesia estemos en la misma página. Sí, yo sé que tú siempre quieres hacer, algunas personas quieren hacer siempre su propia carpa por su lado. Dios les bendiga. Pero si somos iglesia, vamos a estar todos en la misma página. Lea una porción de la palabra y allí en el plan de vidas sólidas tenemos una buena dieta para usted de Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos leyendo Romanos en el Nuevo Testamento. ¿Qué aprendí de estas escrituras? Eso usted lo apunta, ¿cierto? Usted lo apunta allí. ¿Por qué voy a interceder? Apunte eso, ¿cierto? Oración. Hoy oré por mi hijo que está enfermo, que no tiene trabajo. Y ponga allá cuando Dios contesta esas oraciones y usted puede llevar un registro. Ahora, yo entiendo que eso no siempre es fácil para todos. Yo le admiro a mi esposa muchísimo porque ella escribe, mejor dicho, ella tiene cuadernos de devocionales y de prédicas que ella hace, le gusta escribir, y mis hijos también están aprendiendo ahí a escribir. Yo soy el medio maleado para eso, me cuesta muchísimo, de cuando en cuando escribo algunas notas, no soy muy bueno para eso, pero sí poder tener un registro en la medida que se pueda tener y llevar notas para eso ayuda muchísimo, es una buena sugerencia, ¿no? Y lo otro pues es cómo voy a aplicar lo que estoy leyendo. Una mejor guía es el devocional de vidas sólidas. En el devocional de vidas sólidas tiene estos 4 pasos que también acabamos de leer. 1, ¿cuál es la cita bíblica que acabo de leer? Número 2, ¿qué cosa Dios me está hablando a través de esta cita bíblica? Número 3, ¿cómo voy a aplicar a mi vida? Y número 4, una oración, un compromiso que yo hago para con Dios con respecto a lo que Él me está hablando. ¿Sí? Le animamos a eso. Quiero terminar rápidamente. Tenemos 10 minutos para terminar. Deme 10 minutos, por favor, para terminar. Comenzamos tardecito a las 8:30. Comenzamos esta lección a las 8:40, así que estoy ya casi terminando. Quiero terminar con esta otra disciplina que es muy importante que nosotros observemos. Estamos hablando de fundamentos del cristiano. Estamos hablando de fundamentos del creyente. Y dijimos que uno de los fundamentos tiene que ver con la oración, pero el otro fundamento tiene que ver con el ayuno. Y con la palabra de Dios, la oración, y el tercero tiene que ver con el ayuno, ¿sí? Con el ayuno. Nosotros el fin de semana estuvimos como iglesia orando, y el ayuno es una disciplina espiritual súper importante. No es muy popular, yo lo entiendo, ¿cierto? Y ahí están las tallas de politos y de pantalones que han aumentado en esta cuarentena como fiel testimonio de que el ayuno no es una disciplina muy querida para nosotros como cristianos, empezando por el pastor. Pero el ayuno es algo fundamental, o sea, es algo súper importante, es parte de los fundamentos y de las disciplinas espirituales. ¿Qué podemos decir del ayuno? El ayuno tiene una definición y por eso vamos a verlo. Antes de poder entender lo que es el ayuno, lo que nosotros tenemos que ver es lo que no es, ¿ok? El ayuno no es para castigarse a sí mismo ni para hacer penitencia, ¿ok? El ayuno no es algo que yo hago porque quiero sufrir para que el Señor me reciba en sus brazos. No. El ayuno yo lo voy a hacer para matar mi cuerpo y para que mi alma sea glorificada. No. ¿Sí? El ayuno no es una herramienta de castigo para flagelarnos. Por eso yo siempre digo que el que no quiere ayunar no está obligado, por favor. Y no crea que porque ayuna
usted está de una u otra manera sacrificándose para que Dios se agrade. No, Dios le ama. ¿Cuántos dicen amén? Con ayuno o sin ayuno, el Señor le ama. Y yo soy feliz por eso. ¿Ok? El Señor nos ama, así no ayunemos. De hecho, el ladrón de la cruz fue al cielo sin necesidad de ayunar. O sea, el ayuno no es un medio de gracia, no es un medio de salvación. ¿Ok? El ayuno, otra idea allí, el ayuno no es un sufrir para impresionar a Dios. Ay, mira yo cómo ayuno. Qué espiritual soy. Cuando ayuno, el Señor me va a ver mi sufrimiento y me va a bendecir. No, no. El ayuno no es un sufrimiento. ¿Ok? El ayuno tampoco, y aunque no está allí en sus notas, póngalo allí. El ayuno no es hacer dieta. ¿Ok? Hacer dieta. El ayuno no es para eso. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es no insistir en nuestros derechos personales. ¿Ok? Es no insistir en nuestros derechos personales. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted ayuna, usted está negándose algo. Y lo que está negándose es a enfocarse en su alimento físico para enfocarse en las cosas de Dios. En ese orden de ideas, el ayuno tiene que ver con esta definición. Si usted lo quiere poner en una definición allí, el ayuno es suprimir o es, es dejar de enfocarse en las necesidades físicas para enfocarse en lo espiritual. En ese orden de ideas, no solamente, y esto es una añadidura que posiblemente hace 20, 25 años no se enseñaba, yo no lo aprendí así, pero lo tengo que decir. Cuando hablamos de suprimirnos o suprimir o dejar a un lado las necesidades físicas para enfocarnos en lo espiritual, tenemos que decir que no solamente nos abstenemos de los alimentos, sino que yo creo que en este tiempo los cristianos deberíamos hacer ayuno de algunas cosas. Por ejemplo, ayuno de televisor. Nosotros hace meses estamos haciendo ayuno de cable. Hemos eliminado el cable de la casa. No hay cable. Lo que sea que queremos ver, lo miramos diferido por YouTube. Pero no hay cable. Estamos ayudando con cable hasta nuevo aviso. Yo creo que algunos deberían ayunar de redes sociales. Mi esposa lleva meses, posiblemente años, ayunando de redes sociales. ¿Cuántos aquí necesitan desintoxicarse de Facebook, de Twitter y de Instagram? ¿Qué le parece si un fin de semana usted no entra a las redes sociales? Te reto que esas media hora, una hora que utilizas para zapear el Facebook, que es el chismógrafo oficial de los cristianos, ¿qué te parece si lo dedicas a estudiar y a leer tu Biblia? Y en vez de tomar tiempo para estar mirando qué postearon las últimas 24 horas o las últimas 20 minutos que dejaste de ver tu Facebook, ¿por qué no corres a tu Biblia y la lees? Te propongo que hagas este fin de semana. ¿Qué fin de semana? Te propongo que mañana ayunemos de las redes sociales. Y saquemos, propongo a este grupo y a esta iglesia que por un día elimines el icono de Facebook de tu celular, de tu pantalla de inicio. Y el día viernes te propongo a que ayunes de WhatsApp.
y te enfocas más bien, y nos enfocamos en buscar a Dios en ese tiempo, propongo. Pero el ayuno es abstraerse de aquellas cosas que yo tengo derecho, como la comida, las redes sociales, mi celular, pero cedo esos derechos para enfocarme en lo espiritual. Les dejo la propuesta allí. ¿Cuál es el propósito para ayunar? Uno ayuna para saber la voluntad de Dios sobre un asunto en particular. Si usted está tomando decisiones en su vida, ayune. Si usted quiere saber qué decisiones tomar, qué trabajo tomar, para dónde, cuáles son los siguientes pasos, ayune. Busque a Dios en oración y en ayuno. Si usted quiere saber ¿cómo digo? ¿Cómo le digo? Lo voy a decir. Si usted quiere saber cómo se llama, si ese indio es para usted, ore, ayune. Señor, mírame, con este cacharo me quiero casar. Ore, ayune. Si usted quiere saber si esa flaca es la mujer de Dios para tu vida y sientes que es del Señor, ayune. Busque al Señor. ¿Ok? Antes de tomar una decisión, se quiere mudar de ciudad, no sé qué hacer, este trabajo, pero me están ofreciendo, ayune, busque al Señor. El ayuno ayuda muchísimo para eso. Dice mi esposa, cuando yo fui a pedir la mano, ella estuvo ayunando, Señor, que mi papá le acepte a este hermoso hombre. Y el Señor respondió esa oración. Gracias al Señor. Ayunar lo hacemos para mostrar arrepentimiento y busca del perdón de Dios. Mire, hay algo que nosotros normalmente no enseñamos, pero sería una buena práctica. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios? Y algunas veces hemos fallado en grande. Yo entiendo de que hay pecados como que dice, Señor, perdóname, ¿no? Y el Señor te perdona. Pero hay cosas que son pecados que han hecho mucho daño y que han causado mucho daño. Y creo yo que simplemente pedir perdón al Señor, no digo que no sea suficiente, pero el pedir perdón a Dios y el arrepentirnos debería ser el primer paso. Pero propongo, la próxima vez que usted sienta que le ha fallado a Dios, y no como penitencia, porque no es una vez más como castigo, pero ¿qué tal si usted realmente trae ese pecado delante de Dios y como hacían los antiguos, ayuna y busca a Dios y lo busca con un corazón de arrepentido y buscando un cambio en su vida? Sobre todo con esos pecados que son recurrentes en su vida, que todas las semanas le pides perdón a Dios por lo mismo y estás en ese círculo vicioso. Propongo, si hay un pecado en tu vida recurrente, ¿por qué no buscas a Dios en arrepentimiento? Y buscas no solamente su perdón, porque el perdón el Señor te lo da por medio de Jesucristo, pero buscas la sanidad y la restauración y la ruptura de ese pecado y de esa cadena y de ese hábito en tu vida. Porque hay algunos pecados que no se van a ir de nuestras vidas a menos que nosotros entremos a un tiempo de ayuno, de arrepentimiento, donde realmente decimos, Señor, no puedo seguir en este plan. Ayúdame. El ayuno puede servir y puede ayudar muchísimo en ese propósito. Quiero decir un comentario aquí que no está en su cuadernillo, pero lo tengo que mencionar. Cuando nosotros ayunamos y creemos que el ayuno se desata muchas cosas y muchas cosas espirituales ocurren, el ayuno, sin embargo, mis amados, no es una forma como nosotros podemos torcer el brazo de Dios. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, yo quiero que Dios haga esto, voy a ayunar. No, no, es que no se trata de que Dios haga lo que tú quieres. Y muchos cristianos oran al Señor, no buscando, ayunan, no buscando la dirección del Señor, sino porque ya vienen con un plan y quieren que Dios les haga su capricho. Y es como yo digo, tratar de torcerle el brazo a Dios a través del ayuno. Y no funciona así. No funciona de esa manera.
Ayunamos para buscar la voluntad de Dios y que Dios nos revele su voluntad para tomar las mejores decisiones, pero no para manipular la voluntad de Dios. ¿Estamos allí, amados? ¿Estamos allí? ¿Sí? Algunas consideraciones rápidamente. Es muy importante la actitud cuando nosotros ayunamos. ¿A qué me refiero? Es un deber ayunar. Nosotros deberíamos hacer, como dije, una práctica regular en nuestra vida. Pero el ayunar debe pasar inadvertido. O sea, Isaías habla de que cuando ayunamos nosotros debemos lavar nuestra cara, ungirnos con aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que ayunan y no se bañan, barbones, y van a la iglesia con cara de ayuno, así, con estas ojeras. Y le dicen, hermano, ¿cómo estás? Ahí, buscando al Señor, buscando el rostro de Dios. Estoy 3 días ayunando, hermano. A nadie le importa. A nadie le importa. Ayune un mes si quiere. Y si nadie se da cuenta, mejor. Porque usted cuando lo hace, no lo hace para los hombres, sino lo hace ¿para quién? Para el Señor. Por eso decimos, la Biblia es clara cuando dice, ¿no? Que tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero si lo haces para que el hombre te vea, para que el pastor te vea, o impresiones a la flaca que te gusta, la flaca va a decir, ay, qué espiritual es este bello. Eso es todo lo que vas a recibir de parte de Dios, más nada. Pero hazlo en privado. Debe pasar inadvertido. Y el ayuno es solamente para Dios. Es solamente para Dios. Algunas otras consideraciones. Hay diferentes formas de ayunar. Quiero ir terminando y lo tengo que mencionar. Hay muchas formas de ayunar y esto es algo que yo quiero que por favor, especialmente las personas que tienen algún tipo de condiciones médicas, que presten atención, ¿ok? Especialmente para las personas que de pronto el ayunar es un tema por temas de salud. Escuche bien esto de aquí. Hay varios tipos de ayuno. Uno es el ayuno normal, como el que hizo Jesús, ¿cierto? Él ayunó 40 días y 40 noches, ¿sí? Él se abstuvo de todo tipo de alimento, ¿ok? No tomó ni agua ni nada, ¿ok? 40 días. Usted puede ir en blanco. ¿Okay? Yo he visto pocas personas y sé de muy pocas personas, conocí en mi vida solamente 2 personas que ayunaron 40 días y 40 noches. 40 días. Y vimos también muchas cosas pasar, ¿no? Después de esos 40 días, increíble cómo toda su familia se convirtió al Señor y hoy están sirviendo y están en la iglesia, ¿sí? Por este buscar de Dios y de la dirección de Dios, ¿cierto? Usted dirá, ay, entonces yo sí puedo orar 40 días para que Dios haga lo que yo quiero. Recuerde, este hombre estaba ayudando para la salvación de su familia. ¿Usted cree que la salvación de las personas no es parte de la voluntad de Dios? Sí lo es. Sí lo es. Y por eso Dios, ¡bam! ¿Cierto? Ayuno total. Otro ayuno, normal, el ayuno total, que ya lo acabo de mencionar. Sí, el ayuno total. Y este es otro tipo de ayuno que es el ayuno parcial, ¿no? Que puedes ayunar una comida o puedes ayunar 2 comidas, ¿sí? Entonces, puedes ayunar ciertas comidas, ciertas cosas te puedes abstener. Dices, no, yo puedo comer fruta solamente, voy a abstenerme del resto, pero entras a un ayuno, ¿no? Hay un amigo que dice que hay un amigo que bromea y dice que hay un tipo de ayuno que a él le gusta, que es el ayuno continental, dice, ¿no? Arrepientan, eso no es ayuno, ¿sí? Con jugo, con huevo. Pero hay algunas personas que de pronto, por un tema de condición médica, ayunan con frutas o ayunan con jugo, ¿cierto? Porque tienen que tener algo en el cuerpo para poder de pronto resistir un día. Eso es también una forma de ayunar. Así que no necesariamente tiene que ser, digamos, total. Pero normalmente cuando uno ayuna comidas, pero uno está tomando agua. Pero hay otro tipo de ayuno,
que es el tipo de ayuno, como se llama el ayuno de Daniel, ¿no? Usted puede encontrar eso allí en Daniel capítulo 10, versículo 3, y este es un tipo de ayuno, y también en Daniel capítulo 1, y este es un tipo de ayuno que prescinde, como ya lo dije, de 1 o 2 comidas diarias, ¿no? Algo muy importante si usted está pensando ayunar, ¿sí? Quien tenga problemas de salud, si quiere ayunar, debe consultar a su médico. Si el ayunar, en su caso, no le causa problemas adicionales. Por ejemplo, para las personas que tienen diabetes o personas que de pronto tienen algún otro tipo de limitaciones por cuestiones de salud. El fin de semana alguien me llamó y me dijo, pastor, yo estoy tomando unas pastillas, necesito tener aunque sea algo en mi barriga. Entonces yo le sugerí que ayune con jugo o con frutitas para que pueda tomar las pastillas. Es una forma como también podemos ayunar. No debemos ser legalistas. Una vez más, no se trata aquí de, como dije hace un momento, castigarse a sí mismo, ¿sí? Recuerde, la idea es abstenerse de cosas físicas, naturales, que yo quiero o que mi cuerpo necesita en lo natural para enfocarnos en lo espiritual. Y en ese orden de ideas, el ayuno tiene que tener los componentes básicos que acabamos de ver. 2 cosas por lo menos, palabra de Dios y oración. Si usted hace ayuno y no ora ni lee la Biblia, eso no es el ayuno bíblico. Usted lo que está haciendo es dieta. Y eso seguramente le va a llevar a verse más regia y más regio, pero no le va a ayudar a verse mejor espiritualmente. Y lo que nosotros con el ayuno buscamos, no embellecer nuestro cuerpo físico, sino embellecer nuestra vida espiritual y mejorar nuestra relación con Dios. Amén. 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 Amén.